Bienvenidos a nuestra primera sesión. Hoy abordaremos temas muy importantes en esta materia. Veremos qué es socioantropología. Probablemente cuando te inscribiste te preguntaste, ¿qué iremos a hacer aquí? ¿Por qué veré en mi carrera esta materia? ¿Será que tiene algún sentido, alguna comprensión? Pues hoy veremos todo eso. Así que veamos cuál es nuestra agenda de trabajo. Lo primero, para comprender qué es socioantropología, es saber qué es sociología, qué es antropología, cuáles son las diferencias y las semejanzas entre estas dos ciencias y así construir nuestro concepto de socioantropología. A ver, ¿qué será la sociología? La sociología es importante decir que es una ciencia muy amplia y que hasta el momento muchos teóricos han realizado aportes en ella. Sin embargo, hoy nos centraremos en ver conceptos muy simples y características muy específicas de esta gran ciencia. Lo primero es que busca hacer un análisis científico de la sociedad humana y analiza las relaciones que se establecen en los grupos humanos. Entonces es importante de manera muy general comprender que esta ciencia se enfoca en relaciones humanas, en grupos humanos y en sociedades humanas, ¿ok? La antropología es otra ciencia, pero tiene un enfoque distinto. ¿En qué se centra? En el estudio integral del ser humano, ¿ok? Estudia el ser humano de forma holística, ve sus diferentes dimensiones, características biológicas y no biológicas, es decir, no solo se centra en la concepción biológica, en cómo se ha evolucionado físicamente el ser humano o biológicamente, sino también en esas cosas que no son biológicas como la cultura. Aborda cuestiones de la existencia humana, como cuáles, dónde, cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando como seres humanos. Entonces, algo muy importante, antropología viene del griego anthropos, hombre, y logos, conocimiento, así que pudiésemos decir que es el conocimiento del ser humano, como hemos dicho, de forma integral. Continuemos, a ver, veamos un poco más sobre la sociología, porque aquí también es importante que comprendamos las semejanzas y también las diferencias para poder construir en conjunto este concepto de socioantropología. Entonces, la sociología tiene como antecedentes y su surgimiento se remonta al siglo XVIII. Uno de sus padres o fundadores es Augusto Comte, es quien contribuyó en un inicio a la consolidación de esta ciencia. Entonces, ¿por qué surge? Augusto Comte vive en un momento histórico de muchos cambios sociales, entre ellos la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que socialmente traían cambios, y él comienza a preguntarse, a cuestionarse sobre cómo cambian las sociedades, cómo estos elementos producen estos cambios en la sociedad, y comienza a hacer algo innovador para este momento, que es aplicar los conocimientos científicos en la sociedad. Más adelante estuvo Durkheim y así poco a poco se fue consolidando hasta lo que conocemos hoy en día como sociología. Entre sus métodos de estudio tiende a centrarse en la obtención de datos de carácter cuantitativo, aunque también hace estudios cualitativos. Sin embargo, su enfoque principal es realizar estadística, predecir, inducir cambios, promover cambios, y aunque tiene también estudios cualitativos, pues el centro principal de la sociología es el estudio cuantitativo. Ahora bien, la antropología, en cuanto a sus antecedentes, podemos decir que se remonta a los pensadores griegos. Sin embargo, yendo un poquito más adelante en la historia, un antecedente fundamental es cuando en Europa las sociedades tienen conciencia de que en América hay otras sociedades que son muy distintas a ellas, que la cultura cambia y que existen modos de vida totalmente diferentes. Otro punto o aspecto fundamental fue la teoría de la evolución de Darwin. ¿Por qué? Porque se generaron posiciones en este momento de Morgan, Taylor, que son otros autores muy importantes en la antropología. Ellos comienzan a hablar del evolucionismo cultural. A partir de la teoría de Darwin, ellos comienzan a decir, bueno, al parecer la evolución de las culturas surge de periodos de salvajismo o sociedades más simples, culturas más simples, a sociedades más complejas. Entonces ahí inician las primeras teorías antropológicas. Todo esto da el surgimiento de lo que conocemos hoy como la etnología, que es el estudio sistemático de las sociedades consideradas simples o diferentes para Europa en ese momento. ¿Cuáles son los métodos de la antropología? La observación participante, no participante, el diario de campo, entrevista. Y esta es una ciencia
que aunque igualmente tiene estudios cuantitativos, esta se basa en el estudio cualitativo. Es muy importante la inferencia que se hace de las observaciones, de los sentidos que se produce. A ver, aquí el estudio cualitativo es fundamental porque estamos comprendiendo cuál es el sentido del humano, cuál es el sentido de los modos de vida, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué esta manera de hacer las cosas y no otras. Esto es fundamental. La cultura es un eje transversal en lo que vamos a ver de aquí en adelante en esta materia. Ok, en este momento, después de comprender qué es la sociología y qué es la antropología, ahora vamos a puntualizar cuáles son las diferencias entre estas dos ciencias. Aunque hay muchísimas, en este caso solo vamos a estudiar tres. ¿Cuáles? El objeto de estudio. Como vemos, su objeto de estudio es distinto. La sociología se basa en el estudio de los grupos humanos o sociedades humanas, y la antropología del ser humano de forma integral, ¿ok? El nivel de aplicabilidad, ¿qué será esto? En el caso de la sociología, aunque también le interesa muchísimo comprender los modos de vida y la interacción de estas sociedades humanas, también busca predecir y introducir cambios. En el caso de la antropología, se centra específicamente en esta comprensión de modos de vida, de sociedades que existieron en el pasado y nuestras sociedades actualmente. El análisis de la información. Como hablamos, la antropología tiende a centrarse en el análisis cualitativo, las cualidades, ver estos modos de vida, comprender de forma cualitativa cuál es el sentido y el significado que le damos a cada acción que hacemos en nuestra vida. Y en la sociología pues se centra o tiende a centrarse más en un análisis cuantitativo, numérico, estadísticas y la promoción de estos datos duros. Ahora bien, veamos, ya tenemos el concepto de ambas, sabemos las diferencias. Ahora bien, ¿qué será socioantropología? Veamos, cuando hablamos de socioantropología buscamos entrelazar estas dos ramas del conocimiento para poder estudiar las dimensiones humanas de forma holística, estudiar el sentido del humano, comprender las relaciones sociales y lo fundamental que son en la vida humana. Más adelante vamos a comprender cómo el ser humano es ser humano en la medida que vive en sociedad, cómo la sociedad influencia lo que somos como seres humanos y cómo es fundamental y es casi, está totalmente relacionado a hablar de sociedad y humanidad, seres humanos. Comprender todos los aspectos de la configuración de la vida humana, fundamental. Hay muchos fenómenos, hay muchos aspectos que nos influencian a diario y que nos configuran como seres humanos. La cultura es un eje transversal, como lo decíamos anteriormente. Nuestros modos de vida, en dónde nacemos, en el momento histórico que nacemos, determina mucho de las decisiones que tomamos y de lo que somos como seres humanos. Y por supuesto el pensamiento crítico, reflexionar, ver que normalmente se tiende a decir, o hay frases que las personas comentan de las personas son así porque quieren ser así, o esta cultura es menos desarrollada, esta cultura es más desarrollada. Aquí hay un pensamiento crítico y muchas reflexiones que vamos a poder analizar en esta materia. Ver que ciertamente el ser humano es un ser multidimensional, hay muchos aspectos que configuran la vida humana y todos estos aspectos influyen en cómo somos, cómo vemos la vida, cómo nos comportamos y las decisiones que tomamos. Así que bueno, los invito a seguir en estas sesiones de trabajo y espero que haya sido de su agrado. Por aquí les voy a dejar una pequeña tarea y es que en los comentarios compartan qué es para ustedes socioantropología y cuál es la importancia de esta asignatura en tu desarrollo personal. Hasta luego, nos vemos en la siguiente sesión.